saludo especial para todos ustedes, un saludo para los que nos siguen en redes sociales. Padre, damos gracias, Señor, por esta hermosa noche, por este espacio, por este privilegio, Dios, por permitir, Dios, que seamos ministrados a través de la adoración y de la alabanza, Dios. Damos gracias por todo tu amor, toda tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque fue un día lleno de desafíos, fue una semana llena de desafíos, Dios. E independientemente de las circunstancias, aquí estamos, Señor. Aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo, Dios. Aquí está, Dios, ese redil, Dios. Te doy gracias, mi Rey, por cada uno de nuestras familias, nuestra pareja, nuestros hijos, por el trabajo que has entregado, Dios, por la habilidad, el talento que nos has regalado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de podernos reunirnos en un lugar, Dios, donde la iglesia se reúne. Por ser este lugar, Dios, el centro cristiano, gracias por permitirnos estar acá, Dios. Bendigo la vida de cada pastor, cada pastora, cada ministerio, Señor. No solamente de Jamundí, sino de toda Colombia, del mundo entero, donde tu nombre es invocado, Señor, donde familias te sirven, donde hay un pueblo que te sirve, Señor, que es un brazo extendido de tu obra. Oramos por las autoridades, Señor. Te entregamos, Señor, cada autoridad que tú has puesto, presidente, alcalde, gobernadores, concejales, senadores, Señor. Tú pones, tú quitas reyes, Dios. Te pido que dé sabiduría al pueblo siempre para escoger. Te pido que dé sabiduría al pueblo para trabajar. Te pido que dé sabiduría al pueblo para hacer tu obra, tu voluntad, Dios, en todo momento. Bendigo esta hermosa noche, bendigo la palabra que tú nos vas a regalar el día de hoy y que seamos ministrados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un saludito de ojitos a la persona que está a su lado. Salúdelo, salúdela. Qué rico que estemos hoy reunidos aquí en la casa de Papito Dios y usted pueda ser parte de esta reunión. Quiero darle dos anuncios. El primero, el día sábado a las 5 de la tarde, recuerde que las mujeres tienen una reunión especial donde van a trabajar algo muy lindo, una expresión, vamos a sacar esa expresión artística que ustedes tienen, ¿sí? Esa expresión artística va a salir y usted va a disfrutar, va a ser un tiempo ameno y agradable ese espacio, así que están cordialmente invitadas. Y nuestro domingo tenemos nuestro espacio de celebrar nuestros 12 años. ¿Sí? De todos los años que hemos cumplido, este año ha sido el de más bajo perfil, o sea, un perfil suave, pero lo interesante no es que cumplamos años, lo interesante es que estemos haciendo la obra. ¿De qué sirve cumplir años si no estamos haciendo la obra? Así de pronto no tengamos una super fiesta, wow, estamos trabajando, que eso es lo que interesa, estamos trabajando para el Señor, usted trabaja para el Señor, yo trabajo para el Señor, y eso es lo importante, y eso lo vamos a recordar nuevamente este domingo, con el tiempo de adoración y de alabanza y un compartir pequeño con todos ustedes. Así que si usted quiere acompañarnos, inscríbase por favor. Hay dos celebraciones, una a las 8:30 de la mañana y la otra es a las 10:30 de la mañana. Son dos celebraciones, por favor inscríbase para saber. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. La semana anterior iniciamos Mateo capítulo 27. Vimos ese proceso retomamos cuando Pedro niega a Jesús, cuando Jesús está frente a Pilato, cuando Judas se suicida, cuando Pilato interroga a Jesús, y hasta ahí iniciamos un poquito de cuando Jesús es sentenciado a muerte, cuando Pilato le dice a la gente, Barrabás o Jesús. Recordemos el nombre de Barrabás, que era un nombre de proclama de un hijo de un rabino. O sea, lo más probable es que Barrabás era hijo de un principal de los sacerdotes, de los rabinos de aquella época. Y hoy vamos a leer del verso 19 al 23. Vamos a continuar. Y usted va a leer una frase que repite Pilato: ¿qué mal ha hecho? Y esa frase, mire que todas estas semanas que hemos estado hablando de esa toma de Jesucristo, ese juzgamiento fraudulento, y luego hemos visto a ese Pilato, y en todas esas facetas hemos visto los sacerdotes, los ancianos, la guardia, los discípulos y Pilatos, y cuando vemos esas características de estas personas que humanamente podríamos decir que detestamos porque traicionaron al maestro, dejaron al maestro, cuando vemos esa parte humana de estas personas, ¿nos parecemos tanto a ellos?
Todos tenemos algo de Judas, todos tenemos algo de Pedro, todos tenemos algo de Pilatos, todos tenemos algo de los ancianos, todos tenemos algo de los sacerdotes, todos tenemos algo de los principales. O sea, estamos fregados. Porque cuando vemos las características, en algún momento o en alguna transición de nuestra vida, hemos experimentado algo semejante a esto, o hemos hecho algo semejante a esto. Y en Mateo capítulo 17, verso 19 al 23, nos vamos a encontrar con una frase: qué mal ha hecho. Yo no sé si usted alguna vez ha dicho esta frase, pero qué mal he hecho. Pero qué mal hizo, pero yo qué hice de malo para que todo me salga así. Y seguimos tomando ciertos perfiles repetitivos en la conducta del ser humano. Entonces vaya con su Biblia a Mateo capítulo 27, verso 19 al 23 y vamos a leer. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Verso 23. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Solo el Evangelio de Mateo nos habla de la esposa de Pilato. ¿Cuántos han visto en películas, especialmente en Semana Santa, ese espacio, esa escena donde la mujer de Pilato lo busca y le dice: ojo con este man? ¿Cuántos? Pues la imagen es falsa. Así no sucedió. Porque recuerde que estaba prohibido que una mujer interrumpiera al hombre. En este caso era un gobernador, una persona de autoridad. Por cultura, por espacio social, por tradición, la mujer no podía acercarse a su esposo en medio de otra gente. Y la Biblia dice que ella le mandó a decir a su esposo. Entonces muchas veces vemos películas y dicen: ay, ve, mira. Y como no comparamos lo que dice la Biblia, nos comparamos, tomamos como una verdad. Por ejemplo, la última película que hizo Russell Crowe, una de las últimas películas de Russell Crowe, que fue Noé. Cualquiera que fue al cine a verse esa película, o cualquiera que se hizo esa película, dice: wow, yo no sabía que así era lo de Noé. Es una película totalmente fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. El problema es que cuando no leemos, es fácil salir del contexto. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy en día usted ve en los programas de investigación, en los programas de Discovery, en Nat Geo, constantemente sacan programas, series acerca de Jesús, la Biblia que no se encontró, Jesús y sus hijos, y empiezan a sacar una serie de programas como entretenimiento muy buenos, pero reales muy pocos. Y si usted no lee la Biblia, si usted no conoce la palabra, todo lo que usted le monten en la televisión, usted lo cree. Usted lo cree. Entonces, empecemos por esa escena de la mujer tiene sueños. Y no pase por alto que ella tiene sueños, porque el romano era muy místico, muy supersticioso. Para ellos los sueños eran totalmente importantes y llenos de significado. Entonces no pase por alto que esa mujer no podía dormir y en sus sueños veía que ese hombre era justo y le dijo: oye, no toques a Jesús, es justo. Pero vemos cómo Dios habla en medio de los sueños. Porque ¿quién más si no se revela a Dios mismo a esta mujer diciéndole: ojo que su marido va a crucificar a alguien justo? Alguien justo. Dios nos habla a través de sueños. ¿Y usted quiere encontrar el mejor intérprete de sueños? Yo siempre lo digo, y la gente se rasca la cabeza y se enoja. El mejor intérprete de sueños, ¿quién es? Ustedes mismos. Nosotros mismos.
Pero pasamos media semana. Usted tuvo un sueño el lunes, usted pasa martes, miércoles, jueves preguntando a todo el mundo, mira que me soñé esto, mira que me... Para que le adivinen el sueño. El mejor intérprete de sueños es usted. ¿Y cómo lo va a hacer? Si el Señor le puso un sueño, el Señor le va a dar la respuesta. Pero quiero que entendamos algo de nuestra mente, ¿sí? Quiero aprender, que entendamos. A ver, hagan así su mano así. Este es su cerebro. Ahorita junte estos dos dedos y dóblelos aquí así. Dóblelos. Este es su sistema límbico. Ahora cierre. Este es su cerebro. Este es el neocórtex. ¿Sí? Esta parte que está aquí, este tallo, es lo que el cerebro le dice al corazón que haga, lo que le dice al cuerpo que haga. Son actividades muy humanas del cerebro. El comer, el respirar, que es algo natural. Pero esta parte de aquí, la límbica, es la que activa las emociones. Entonces yo le voy a poner un ejemplo. Usted se vio una película de miedo. Le dio por verse una película de miedo. Y en la película de miedo asustaban a la gente. Y entonces su cerebro en su sistema límbico se activó. ¡Qué susto! Las películas de miedo. Y usted se acuesta a dormir como usted fue activado químicamente en su cerebro por temores, por sustos, por miedos. Cuando usted está durmiendo, su cerebro le recuerda: ¡qué susto! ¡Qué susto! Y dice: tuve pesadillas. ¿Qué habrá pasado? Entonces muchas de las personas cuando vienen a mi pastor, tuve este sueño. Venga, ¿usted qué hizo ayer? ¿Usted qué vio? ¿Usted qué comió? ¿Peleó con su marido? Y los desenchavo y los aterrizo. Entonces tenemos que discernir cuándo Dios está hablando y cuándo es mi subconsciente, mi sistema límbico, el que sencillamente se despertó y se acordó de algo que lo afectó positivo o negativamente y en la noche lo recuerda. Y entonces pasa eso. Pero en este caso específico fue algo que Dios hace. ¿Y cómo podemos pensar que Dios hizo esto? Porque Pilato sencillamente hubiera podido crucificar a Jesús ya. Si ustedes ven la historia que vamos a leer, si alcanzamos el día de hoy, Pilato en más de una ocasión trató humanamente de evitar el sacrificio de Jesús por temor al sueño de su esposa. Por eso se escribe esa parte. Por eso es que Mateo especifica que fue la mujer de Pilato la que le dijo: ojo con este man, que es un hombre justo, un dicayo. Ella no podía interrumpir, como les dije ahorita. Ahora, usted es Pilato. Su mujer le dice: cuidado que este hombre es un dicayo, un hombre santo. Acuérdense que estamos hablando de un contexto cultural supersticioso, de ser politeístas, hablando de los romanos. Y entonces, usted es Pilato, usted tiene una responsabilidad en este momento de juzgar y de enjuiciar y de probablemente mandar a muerte a un hombre justo. Eso es un dilema para él, un gran dilema. Pero Pilato, ¿cómo evade el consejo de su esposa? Ayúdenme a entender cómo Pilato evade el consejo de su esposa cuando le dijo: no hagas nada con ese hombre. ¿Cómo creen ustedes? Cuando lo da a escoger, muy bien. ¿Qué más? Perfecto. Un romano nunca se lava las manos. Y en las películas vemos a los romanos lavándose las manos. Los romanos no se lavaban las manos. Los que se lavaban las manos por tradición eran los judíos, no los romanos. Pilato quiso congraciarse con el pueblo judío lavándose las manos. Digo, esto no es responsabilidad mía. Y vamos a encontrar en Deuteronomio, vamos a encontrar en el libro de los Salmos, cómo el lavarse las manos significa pureza, justificación y yo no tengo culpa. Entonces cuando la mujer se le acerca a Pilato a decirle esto, Pilato sabe de la tradición judía, sabe de la cultura judía, él lo sabe. Y vemos más adelante: yo me lavo las manos. O sea, no crea que lavarse las manos es un proceso romano, en lo absoluto, es judío.
es judío, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces en el verso 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Lo repito. ¿Persuadieron a qué? A la multitud. Había mucha gente. ¿Qué es persuadir? Convencer, ¿cierto? Influenciar. ¿Pero dónde estaba Jesús? En Jerusalén. A Jesús no le fue tan bien en Jerusalén. Es más, Jesús tiene fuertes palabras con la ciudad de Jerusalén. Jesús era Galileo. ¿Y Jesús cómo fue recibido en Galilea? A Jesús lo amaban en Galilea. Pero el pueblo de Jerusalén no lo quería. No lo quería. Entonces vamos a encontrar dos grupos de personas y vamos a encontrar dentro de las sociedades grupos de personas variados que aman y que no aman. Al parecer el grupo que estaba ahí no era Galileo, porque fueron influenciados por los sacerdotes para que condenaran y sacrificaran a Jesucristo. Entonces los sacerdotes, los ancianos, promueven ante la multitud que Jesús fuera sacrificado, que Jesús fuera condenado. Hay historiadores e intérpretes de la Biblia y no está descabellada la idea de que esos principales hayan escogido la multitud. Si hicieron un juicio nocturno, si hicieron un juicio clandestino, lo más probable es que han escogido la multitud que querían que estuviera presente en ese momento, porque fueron influenciados. Dice la palabra en el verso 20, persuadieron. O sea, ¿usted en la vida ha sido persuadido alguna vez? Yo creo que todos hemos sido persuadidos en alguna vez, pero también hemos tomado la decisión de ceder o no ceder. Aquí pasó algo, la multitud cedió. Por lo tanto, se podría pensar que esta multitud no era ajena a los sacerdotes, no era ajena a los ancianos y sencillamente se dejó convencer y ya sabemos lo que pasa. Y en el verso 21 dice, y respondiendo el gobernador, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Ya la multitud le había contestado a Pilato? Ya le había contestado, queremos a Barrabás, pero Pilato pregunta, venga, ¿a quién quiere que yo le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Otro intento de Pilato de salvar a Jesús. Él está escuchando, queremos a Barrabás. Y él les dice, pero venga, ¿a quién quieren que yo entregue? ¿A quién quiere que yo entregue? Ahora, mire, uno cuando lee esta parte, uno se da cuenta que la iglesia no quiere vincularse a lo político. Pero cuando usted va al contexto, la iglesia es gobierno. Y gobierno es política, que es el arte de servir. Pero mire, nada ajeno a lo que sucede en nuestros días. ¿Los israelitas querían a Pilato? ¿Ustedes qué creen? No lo querían para nada. No lo querían para nada. Pilato les está diciendo, yo quiero liberar a este personaje. ¿Por qué no escogen a Jesús en vez de Barrabás? Y el pueblo en oposición política a lo que dice Pilato, dice queremos a Barrabás. Se lo voy a explicar de otra forma, para que usted lo pueda entender en un contexto. Nuestro país hoy en día, ¿cuántos partidos políticos tiene? No tengo ni idea, pero son muchos. Este partido X dice, quiero darle comida a todos los pobres. Pero este partido Y, como es
es contrario a este, o es enemigo de este, o es el opuesto de este. ¿Qué más se le dice a los partidos contrarios? Opositor de este. Este dice, no me parece que deberían de darle comida a todos. Entonces, este tiene una causa justa, pero como es mi partido de oposición, yo decido ir en contra a los proyectos buenos que tiene porque no los presenté yo o porque no me convienen a mí, porque si todos tienen comidita, pues no puedo ganar plata bajo cuerda en otras cosas. Un ejemplo, mire que no ha cambiado nada. La iglesia misma llega ya. Oiga, y es triste cuando el pueblo de Dios debe cumplir el llamado de Dios. Debe cumplir el llamado de Dios. Y el llamado de Dios es servir. No dice la palabra, ¿cuándo me diste, Señor? ¿Cuándo me diste de comer? ¿Cuándo me diste de beber? ¿Cuándo me diste un abrigo? Y a veces la misma iglesia tiene la osadía de preguntar, ¿y qué gano yo si le doy de comer a los pobres? Por eso le digo que a veces uno es fuerte y juzga, pero no nos analizamos y muchas de nuestras acciones son tan similares a esas personas que crucificaron al Señor. Por eso la misericordia de Dios debe ser aprovechada, debe ser valorada, debe ser amada todos los días. Porque a veces pensamos, ¿qué gano yo para hacer? Cuando el pueblo de Dios no debería de pensar, ¿qué gana? Ya ganó todo, tenemos a Cristo. Todo es añadidura. Todo es añadidura en todo proceso. La comunidad de Jerusalén le llevó la contraria políticamente a Pilato. Por eso también escogieron a Barrabás. A eso póngale que proféticamente tenía que cumplirse. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Entonces, ¿cuál de los dos quiere? Ya respondieron, Barrabás. Barrabás. Barrabás era un héroe. Entienda esto. Socialmente, Barrabás era un héroe para ellos. Y Jesús no lo era. ¿Sí? Jesús era ese muchacho que predicaba bueno, hacía milagros, pero no defendía al judío. Me explico, cuando digo no lo defendía, es no peleaba con los romanos, no peleaba con los soldados. Es más, ¿con quién Jesús tenía discusiones y diferencias? Con el pueblo judío, con los sacerdotes. Entonces, cuando el judío quiere identificarse con un Salvador, dice, pero este man me está tirando a mí, en vez de tirarle a estos romanos, me tiran a mí. Otra característica, cuando alguien te ministra y te habla muy de frente, a ti dice, pero usted me está tirando a mí, ¿por qué no habla mal de la gente afuera? Es que no se trata de hablar mal o bien de alguien, se trata de que cuando te confrontan, cuando nos confrontamos, decimos es que no me quieren. Y lo que Jesús hacía era hacerle ver a lo que Él quería y quiere, que corrigieran su camino. Cuando vivimos procesos con Dios, nos preguntamos, ¿es que Él no me quiere? ¿Por qué Él permite? Yo lo digo, si usted tiene que pasar 10 años repitiendo el mismo nivel, 10 años vas a repetir el mismo nivel, porque te ama y nos ama. Pero ¿por qué siempre tengo que sufrir en esto, pastor? Pregúntate, mal estudiante eres. No has superado tu materia, no has superado tu prueba. Y el Señor te ama tanto que Él no tiene afán, te la repite. Y entonces cada uno examínese en qué está repitiendo constantemente su vida, cuáles son los errores, cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus problemas diarios, en qué se repite. Sencillamente no hemos aprendido. Y nos preguntamos, es que Él no me quiere. No, te ama demasiado, que te pone a repetir la misma materia. En la universidad, yo creo que todavía existe el semestre especial. ¿Todavía existe el semestre especial? ¿Cuál es el semestre especial? Cuando usted pierde una materia 3 veces de seguida, le toca que pagar un semestre completo para ver esa única materia perdida. A pagar todo el semestre para ver esa materia perdida. Si usted pierde esa materia perdida en el semestre especial, lo expulsan de la universidad. Hasta en mi época era así, no sé ahora cómo era. Como ahorita todo el mundo paga y pasa y pasa y pasa. Muchos de los hijos de Dios
Estamos en semestres especiales. Están sufriendo, pasando por un momento. Entonces dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí esta parte? Pero no tienen la capacidad de ver tiempo atrás. Es que esa materia ya la había cursado y la habías perdido. La volviste a cursar y la perdiste. ¿Pero por qué, Señor? No, porque es que ya pasaste un semestre especial. Yo soy un convencido y lo he dicho. El Señor no trabaja por partes en nuestra vida. ¿Sí? El Señor cuando trabaja en nuestra vida es en todo. Él trabaja en combo. En combo. Cuando usted se va a comprar una hamburguesa, le dicen, hay hamburguesa así. O la tenemos en combo con papitas y gaseosa. Uno dice, si la compro así y compro las papas y compro la gaseosa, me sale caro. Si las compro en combo, me sale mejor. Igual trabaja el Señor. Al Señor, no lo vaya a malinterpretar, le sale caro trabajar por partes. Porque si el Señor trabaja por partes, contigo y conmigo, ¿a quién cree que le vamos a echar la culpa porque no están pasando las cosas bien? Él sencillamente no se va a poner eso del Señor. ¿Me sigues? ¿Me tienes en tu corazón? Listo, trabajo completo. Ya. Entonces, ese proceso es que yo dejé esto, pero no he podido con esto. Yo te quiero decir que lo que dejaste probablemente lo estás haciendo en tus fuerzas, porque cuando el Señor hace algo, lo hace todo perfecto. Entonces hay personas que dicen, yo dejé aquello, pero es que mira que todavía seguís con esto. Esto es que estoy en el proceso. ¿Cuántos años más? ¿Quién va a pagar el precio? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos? No. Él trabaja en combo. Entonces Barrabás era un héroe, porque Barrabás sí había matado romanos. Barrabás era un guerrillo, un paraco. Barrabás era berraco. Barrabás desafiaba a los romanos y ellos querían eso, alguien que los libertara. Pero estaban buscando una libertad humana. No estaban buscando la verdadera libertad, que era espiritual. Porque si tú tienes libertad humana, pero no tienes libertad espiritual, siempre vas a estar encarcelado. Pero si tú tienes libertad espiritual, eres libre humanamente. Y a veces no entendemos eso. A veces no entendemos esa parte. Y entonces en el verso 22 dice, Pilato dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, crucifíquelo. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Por qué el gobernador le pregunta a la multitud qué va a hacer con su preso? Esa es una muy buena hipótesis. Recuerde que cuando vemos los textos bíblicos, el romano le huía a las revueltas judías. Porque recuerden que ellos son gobernadores, los ponen y los quitan, y ellos trabajan por resultados. Si había una colonia donde había mucha revuelta, mucha pelea, muchos muertos judíos, muchos muertos romanos, sencillamente el César dice, este man como gobernador no me sirve allá. ¡Pium! Para afuera. Entonces, ellos evitaban precisamente este tipo de revueltas. ¿Y eso qué me lleva? Oiga, el man era cobarde. Porque dice que había una multitud. Recuerde que cuando uno ve las películas, muestran ese patiecito, todos apretaditos ahí. No, dice que había una multitud, aclara, multitud. Pilato tenía temores. Había cobardía en él. Y la gente le dice, crucifíquelo. Dice, ¿qué mal ha hecho Jesús? Y gritan aún más, crucifíquenlo. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Verso 24 al 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, la tradición judía, no romana. Se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Proféticamente habló el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Como les dije, esto era un contexto de tradición judía, no romano. Deuteronomio 21, Salmo 26 y 73 va a encontrar un contexto bíblico sobre ello. La tradición era judía únicamente y
Pilato lo que hace es congraciarse, y dice: soy inocente de la sangre de este justo, porque es que el único que podía liberarlo era él. El único que podía liberarlo es él, y dijo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Eso demuestra cobardía, pero nótese algo. La cobardía en los romanos tenía un precio. ¿Cuál era el precio de la cobardía de los romanos? ¿Usted sabe cuál era el precio de un soldado? Porque Pilato era soldado, es un gobernador, era soldado, pero de alto rango. ¿Cuál era el precio de la cobardía para un romano? Si él le dice a la gente: ¿ustedes qué quieren?, está demostrando cobardía. Hay romanos, hay soldados viéndolo, porque él como gobernador no tomó una decisión, la decisión la tomó la plebe, los súbditos de Roma. Eso es cobardía. La pena de cobardía para un romano era la muerte. El romano que traicionara, el romano que fuera cobarde, el romano en autoridad que no tomara decisiones, era reo de muerte. Imagínense esa parte. O sea, Pilato transgredió su propia norma romana de no ser cobarde. Porque recuerde que por historia universal el pueblo romano es un pueblo violento, fuerte, muy agresivo, no comía de nada. Por eso llegaron a ser tan poderosos como imperio. Pero aquí vemos a un Pilato que fue influenciado también por esa multitud, por esa turba que pedía la muerte de Jesús. Y a eso le agregamos ya, finalizando el día de hoy: allá tú. Le responde él: no, allá tú, allá ustedes. ¿Sí? Me recuerda a Adán y Eva. Fue ella, el juego de la culpa. No fue él. El juego de nosotros. No, fue este estudios. Fue mi esposa. No, fue mi esposo. Allá tú. ¿Pudo usar su poder para salvar a Jesús? Sí, pero no lo hizo. Allá él. Todo el pueblo respondió: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo aceptaba la responsabilidad de lo que pasaba y la asumió proféticamente. 70 años después fueron arrasados, fueron esparcidos por todo el mundo. Ellos dijeron: nosotros aceptamos lo que pase, Pilato. Y efectivamente tuvieron que pagar eso. Y nuestros hijos. Y es lo que aún viven hoy. Están pagando la responsabilidad de sus actos, de lo que no hicieron, de lo que debieron hacer, pero no lo hizo, no lo quisieron hacer. Entonces, iglesia, ahí vamos, verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Sangre sobre los hombres. Ellos, yo creo que ignoraban de pronto todo lo que iba a acontecer con esas palabras. No ignore sus palabras. Oiga, si yo he vivido ese proceso últimamente, lo he vivido yo con mis palabras, de frenarme, de pensar, de masticar, de analizar, de picar, de licuar, de colar y luego sí decir. Y es un proceso a veces que no nos gusta, porque es que es más fácil decir lo que sale a primera. Y a veces la embarramos. Yo creo que todos los que estamos aquí le hemos embarrado por boquisueltos. Todos. Hay que cuidar lo que hablamos, hay que cuidar lo que decimos. ¿Y a quién se lo decimos? ¿A quién se lo decimos? A veces pensamos porque es mi esposo, mi esposa, mis hijos, puedo ser más honesto y más fácil decirlo. No, antes podemos dañar más ahí. Entonces, a cuidar. Claro, el mensaje el día de hoy sobre ese proceso de juicio sobre Jesús por parte de Pilato y de los ancianos y de los sacerdotes y del pueblo. Damos gracias, Dios, por esta hermosa noche. Gracias, papá, por esta oportunidad de enseñar tu palabra. Gracias porque nos edificas, vivificas en todo momento, mi Rey. Nos llenas de tu fuego. Gracias, papá, porque quitas todo cansancio, mi Rey,
De verdad que servirte a ti es un gozo, papá. Servirte a ti es un deleite, mi Rey. Es una experiencia maravillosa. Gracias por la oportunidad que me diste de compartir tu evangelio el día de hoy, tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, los que están aquí, Padre, los que se gozan, mi Rey, de venir aquí. Valientes son, sí son valientes, mi Rey. Los bendigo, bendigo su entrar, su salir. Bendigo su regreso a casa. Y yo te ruego, Señor, de que todas estas similitudes que podemos encontrar en este tipo de personajes que hemos hablado mal de ellos, los hemos juzgado, y Señor, han asumido una responsabilidad, Dios, de crucificarte, y eso es tremendo, pero ¿cómo encontramos rasgos iguales al de nosotros, Dios? Te pedimos perdón, Dios, por tomar las actitudes de un Pedro traicionero, un Judas que traiciona, un sacerdote, un anciano que conoce Dios pero manipula, un gobernador que juzga y condena, y de cada uno de estos personajes, Dios, que podían hacer lo correcto pero no lo hicieron, Dios. Tu palabra dice en la carta a Santiago que si yo puedo hacer lo bueno y no lo hago, se me considera como pecado, Dios. Tantas cosas buenas que hemos podido hacer y por pereza, por negligencia, orgullo, rebeldía, cualquier otra cosa no la hacemos, Dios. Se nos considera como falta, como pecado. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque hemos debido hacer. Padre, guárdanos en todo momento y llévanos con bien a casa, mi Rey. Damos gracias por el dador alegre, papito. Damos gracias por aquel que aparta para ti un diezmo, una ofrenda, una primicia y lo hace con alegría. Porque entiende que en esta casa se enseña la palabra y porque saben que en esta casa se comparte de lo que hay. Damos gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Dios los bendiga a los que nos siguen en redes. Y si usted apartó para el Señor, allá está el alfolí. Bendiciones. Se cuida mucho. Chao.